La semana pasada estuvimos hablando de la diferencia entre ese cristianismo de sobrevivir, ¿no? Cristianismo mediocre. Y hablamos de sobrevivir, no, supervivir, ¿no? Porque la vida que Dios nos da en Cristo Jesús es una supervida. Pero no una supervida como el mundo entiende lo que es la supervida, ¿no? Esa vida opulenta, ¿no? Sino es una vida super por lo que mora dentro de nosotros. Y estamos llamados a vivir, ¿no? En esas cosas que dice Pablo en Corintios, que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre, son las que Dios tiene para los que les aman. Eso es algo que a mí me evoca o me habla de algo grande, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre, son las que Dios tiene para ti. Eso es algo extraordinario, ¿no? Ahora, yo quiero empezar en la exposición de hoy, que sería, si la semana pasada hablamos de pasar de esa vida de supervivencia a esa vida super, o esa supervida, hoy te voy a dar el cómo, ¿no? ¿Cómo podemos? Esta es la clave, quizá hoy, de cómo podemos supervivir. Supervivir. Esa supervida que Dios tiene para nosotros. Yo creo que imagines por un momento esta casa. ¿Te gusta? Imagina que te la regalan. ¿Te gustaría? Imagina esta casa preciosa, recién construida, hermosa, moderna, nueva, todo equipada, lista para que tú entres a vivir, las habitaciones con una decoración perfecta, todo amueblado, el salón, la cocina con todos los electrodomésticos, pintadita, y legalmente es tuya. Te la regalan, vas a la notaría, tienes la escritura, te dan las llaves, y inmediatamente tomas a tu familia y vas con tu familia a vivir en esa nueva casa, llegas por la mañana emocionado y estás ahí, pero resulta que al caer la noche descubres que la casa no tiene electricidad. Que tienes una casa preciosa, pero esa casa no tiene energía. Que tienes una casa preciosa, pero esa casa no tiene poder, no tiene fuerza eléctrica. Que tiene habitaciones preciosas, pero no tiene luz. Que tiene una cocina fantástica llena de los mejores electrodomésticos, un frigorífico de 4 puertas, todo eso, pero nada funciona. La casa existe, ¿verdad? Pero no tiene vida. La casa existe, pero no tiene energía, no tiene poder. Es hermosa, pero no es funcional. No puede cumplir el propósito por el cual crearon, por el cual la crearon. Y sabes, estaba pensando en este ejemplo y por desgracia, así viven su vida muchos cristianos hoy día. Han nacido de nuevo, han recibido una nueva naturaleza que es mucho más hermosa que esa casa. Están llenos de talentos y bien equipados, aman a Jesús, van a la iglesia, leen la Biblia. Jesús los ha hecho nuevas criaturas, tienen talentos, dones, pero no tienen poder. Nunca han experimentado el poder del Espíritu Santo. Y Dios no nos ha llamado solamente a sobrevivir espiritualmente, sino que Dios anhela, Él desea fervientemente que tú y yo vivamos llenos de poder, que vivamos llenos de su presencia, que vivamos revestidos de su poder. He titulado el mensaje de hoy, del nuevo nacimiento al poder de Dios. Hay algo que hemos cantado, te lo voy a leer. Hemos cantado, hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego. ¿Sabes? Hay muchos que hemos nacido de nuevo, pero no hemos sido bautizados en fuego. Hay una diferencia, porque lo cantamos, ¡oh, aleluya! Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego. Fuego, fuego, ¿verdad? Pero hay una diferencia abismal entre nacer de nuevo y ser bautizado por fuego. Entonces, el título es del nuevo nacimiento al poder de Dios. No nos podemos conformar solo con ser salvos, sino que tenemos que desear con toda nuestra fuerza ser revestidos de poder. Hoy día, la iglesia moderna, la que observamos, sobre todo en Occidente, tiene muchas cosas. Y para mí, cosas que son muy necesarias, que son fantásticas,
que hablan de excelencia. Tenemos que ser excelentes. ¿Por qué? ¿Porque lo hacemos para el hombre? No. ¿Para quién lo hacemos? Para Dios. Y tenemos que movernos en esa excelencia. Tenemos mucha tecnología, tenemos locales hermosos, bien decorados, y creo que los tenemos que tener. Tenemos mucho conocimiento teológico, muchos mensajes. El otro día hablaba con quién hablaba. ¿Dónde está Ernest? Hablaba con Ernest, estábamos un tiempo hablando y dice, pastor, es que las predicaciones que tú nos das, si solamente con una predicación tendríamos para 4 meses. Y tenemos una cada domingo, y otra el martes, y otra el miércoles. Y es increíble. O sea, tenemos todo el conocimiento, tenemos incluso buenas estrategias, hacemos buenos programas, tenemos la mejor música. ¿Cuántos sabéis que los mejores cantantes son cristianos? La mejor música es la cristiana. Tú te pones a mirar y dices tú, la mejor hecha, la de más calidad, son los mejores cantantes, las mejores voces son cristianas. Tenemos un montón de eventos y todo eso es bueno. ¿A que sí? Es extraordinario. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Pero la pregunta no es cuánto de eso tenemos. La pregunta es, ¿tenemos el fuego del Espíritu Santo? ¿Tenemos su poder? Porque la iglesia primitiva no tenía nada de eso. Pero revolucionó el mundo. ¿Por qué? Porque una iglesia puede tener todo eso que te he dicho y está bien y hay que tenerlo, y aún así no tener la gloria, no tener el poder de Dios. Me gusta algo que le leía a Leonard Ravenhill. Él dijo, el evangelista dijo, la iglesia tiene demasiados organizadores y pocos agonizadores. O sea, hay pocos que mueren de hambre, que agonizan por un derramamiento del Espíritu Santo, que agonizan por ser llenos del poder del Espíritu Santo. Yo lo diría de esta forma, Josué Perona lo diría, la iglesia tiene demasiados organizadores y pocos adoradores. A veces existe mucho entretenimiento. Hay mucho entretenimiento y poco altar. El entretenimiento emociona a la gente, pero solamente el altar transforma a la gente. Y el problema de este tipo de iglesia no es que tengan falta de talento, es que les falta el poder del Espíritu Santo, la unción, el aceite, como habéis dicho. Ahora, si quieres poner algo en tus redes sociales que defina este mensaje, esta es la frase: el nuevo nacimiento te da vida, pero el bautismo del Espíritu Santo te reviste de poder. El nuevo nacimiento te da la vida nueva, pero el bautismo del Espíritu Santo te da el poder, te reviste de poder. El nuevo nacimiento te da esa vida nueva, pero el bautismo del Espíritu Santo activa esa vida nueva. O sea, tú cuando naces de nuevo, Dios te da un regalo enorme. No solamente la salvación, te da su capacidad, te da su carácter, te da el hombre nuevo en el Espíritu, te da el regalo. Pero el bautismo es lo que activa el regalo. O sea, es como si en Reyes te regala a tu padre un coche teledirigido, el coche teledirigido que tú querías, ¿verdad? Y tú te pones a usarlo al día siguiente, pero no tiene pilas. El bautismo del Espíritu Santo son las pilas. Es lo que te activa, es lo que activa la vida que has recibido. Ahora bien, para entender correctamente el bautismo del Espíritu Santo, primero tenemos que entender algo fundamental. El nuevo nacimiento no es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo. A veces coincide. O sea, hay personas que han nacido de nuevo y el mismo día que nacen de nuevo, que entregan su vida a Jesús, reciben el bautismo del Espíritu Santo. Pero el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo no son lo mismo. El nuevo nacimiento te hace salvo, pero el bautismo del Espíritu Santo te da el poder para vivir como salvo. Porque hay muchos que viven salvos, pero viven todavía en derrota. Viven continuamente, caen por el pecado, viven una vida mediocre, no viven esa super vida, sino que viven salvos, pero bueno, aquí voy, arrastrándome por la vida. Dice Juan, nuevo nacimiento, dice Juan 3, 5, 6, respondiendo Jesús, este es el encuentro maravilloso de Jesús con Nicodemo. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, dos nacimientos, el biológico y el espiritual, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, el nuevo nacimiento se produce gracias a dos cosas fundamentales. La palabra que entra en tu oído, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra, y entonces esa semilla que entra en tu corazón, el Espíritu Santo la activa, la intervención de la palabra y el Espíritu Santo, ¡pum! Y la semilla germina y nace de nuevo.
Entonces, cuando tú naces de nuevo, tus pecados son perdonados. Gloria a Dios. Eres reconciliado con Dios. Esa relación que era imposible y que estaba impedida por el pecado es quitada gracias a Jesucristo. Tienes otra vez relación con Dios. Recibes una nueva naturaleza. Dice 2 Corintios 5:17, por tanto, ¿cómo es? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura somos en Cristo Jesús. Una nueva naturaleza, no es tu viejo reformado. Dios te da un hombre nuevo, una mujer nueva, la que llama Pablo, amén. Y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, dice, 1 Corintios 3:17 dice, ¿no sabéis, Pablo a los Corintios, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¡Aleluya! ¿Cuántos han nacido de nuevo? Hemos nacido de nuevo. Amén. Todo nacido de nuevo, todo verdadero creyente, porque un nacido de nuevo es un verdadero creyente, tiene al Espíritu Santo morando en él. Pero eso no significa que automáticamente haya sido bautizado con el Espíritu Santo. No. No significa que hayas recibido el bautismo del Espíritu Santo. El ejemplo perfecto de esto son los discípulos de Jesús. Escucha, ellos ya eran creyentes. Estuvieron 3 años y medio caminando con Jesús. Eran creyentes antes de que el Espíritu Santo fuera derramado en Pentecostés, en el aposento alto. Ya seguían a Jesús. Eran sus seguidores, lo habían dejado todo, habían dejado hasta sus trabajos para seguir a Jesús. Habían visto milagros prodigiosos, habían visto a Jesús resucitar muertos, sanar heridos, enfermos, sanar ciegos, leprosos. Habían visto todos esos milagros, habían visto el poder manifestado en Cristo Jesús. Habían sido enviados incluso a predicar, ¿os acordáis? Eran sus discípulos. No eran simples seguidores, eran discípulos. Y Jesús en Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, dice que Jesús sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. O sea, habían nacido de nuevo. Pero aún así Jesús les dijo en Lucas 24:49, dijo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¡Wow! O sea, ellos creían, ya eran discípulos, ya habían recibido vida espiritual, ya habían visto incluso a Jesús resucitado, porque aquí en Lucas 24 Jesús les está hablando resucitado. Creían, eran discípulos, habían recibido vida espiritual, el soplo, habían visto a Jesús resucitado, pero todavía necesitaban poder. Una cosa es tener al Espíritu Santo habitando en ti y otra es tener al Espíritu Santo fluyendo a través de ti. Por eso hay creyentes salvos, pero que viven una vida mediocre y en derrota. Hay creyentes sinceros, pero que no tienen poder, ni siquiera tienen autoridad espiritual y el diablo les come la vida. Hay creyentes que aman a Dios, pero viven agotados, con ansiedad, frustrados, con depresión, angustiados espiritualmente. Fijaos si el bautismo del Espíritu Santo era importante en la iglesia primitiva, que os voy a contar una anécdota. Mira lo que pasa aquí a Pablo cuando se encuentra con unos discípulos en Éfeso. Pasa lo siguiente, dice Hechos 10, 1 y 2. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, cerca de esos discípulos los ve, dice, oye, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¡Wow! Eran discípulos, ¿no? La Biblia dice que eran discípulos. O sea, estos no eran paganos, no eran ateos, no eran agnósticos, no eran incrédulos, eran creyentes. Pero Pablo de repente discierne. Algo que discierno yo muchas veces. Mismo. Tuvo discernimiento de que estos son creyentes, estos son discípulos, pero les falta algo. El coche teledirigido no se mueve, no tiene pila. La casa no tiene luces. Qué hermosa es, pero aquí falta algo. Impresionante esto. Fíjate porque la primera pregunta de Pablo a estos discípulos no les dijo, oye, ¿cuántos sois? ¿Cuántos os congregáis ahí? ¿Dónde os reunís? Oye, ¿cómo son vuestros cultos? ¿Tenéis batería? ¿Tenéis luces? Oye, ¿cómo va la iglesia? No les pregunta eso. La primera pregunta fue,
¿habéis recibido el Espíritu Santo al creer? ¿Habéis recibido al Espíritu Santo? O sea, Pablo entendía algo que es fundamental. La vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo nunca ha sido el diseño del cielo. O sea, Pablo encontró discípulos convertidos, ya eran salvos, pero sin poder. Dice, el verso 3 sigue diciendo, entonces dijo, ¿qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo entonces, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Algunas cosas que yo puedo extraer de esta porción que hemos leído. Número 1, Pablo consideraba algo fundamental recibir el bautismo del Espíritu Santo. O sea, lo consideraba, o sea, esto no era un tema opcional, no era una doctrina secundaria. Es parte normal de la experiencia cristiana. Por eso, cuando cantamos esta canción, como es parte, o sea, esto era automático en la iglesia primitiva. O sea, la gente, hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego. ¿Entiendes? Era algo normal en la experiencia cristiana de la iglesia primitiva. Lo segundo que entiende Pablo aquí, o que nos muestra, es que hay creyentes sinceros que todavía necesitan esa experiencia, que necesitan el poder. Porque estos eran discípulos, tenían deseo por Dios, pero todavía les faltaba plenitud espiritual. Y eso ocurre todavía hoy. Hay personas salvas, sinceras, que incluso tienen hambre de Dios, que aman a Cristo, pero necesitan ser revestidas de poder. ¿Cuántos quieren eso? Y lo tercero que entiende Pablo aquí, que nos explica, es que el Espíritu Santo produjo una evidencia. Lo que vemos en este relato es que el Espíritu Santo produjo una evidencia visible. La Biblia dice que, lo hemos leído, que hablaron en lenguas y profetizaron. O sea, hubo una evidencia visible del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ocurrió algo? Hubo una manifestación espiritual evidente. Y no basta con conocer acerca de Jesús. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Jesús. Entonces, surge una pregunta importante llegados a este momento del mensaje. ¿Qué es realmente entonces, Josué, el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo, son palabras de Juan el Bautista, en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, no soy digno, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mira que tienes al lado, fuego. Wow. O sea, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia espiritual. Escúchame bien esto. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia espiritual, no emocional. Aunque nos emociona. Pero no es emoción. No es como decía ese pastor Bullaranga. Es una experiencia espiritual que sucede en nuestro espíritu, no en nuestras emociones, aunque nos emociona. Y en esa experiencia es donde nosotros somos revestidos, llenos del Espíritu Santo, donde somos empoderados, donde de repente le dan al botón de tu vida y te activas. Es la activación espiritual de Dios en tu vida. O sea, ¿cómo puedo yo, un ejemplo, cómo puedo yo discernir cuando hay gente creyente, sincera, que ama al Señor, que ha nacido de nuevo, que es salva, pero que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? Cuando ves que no tiene pasión, que no tiene pasión por las almas, que no le predica ni que ve al vecino y ni sabe que es cristiano, tú te das cuenta que hay, o sea, hasta que tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, no se activa esa pasión. Y es un cristianismo así, angustioso. Me aburro cuando veo ese tipo de cristianismo, lo siento. Pero con el bautismo del Espíritu Santo de repente nace en ti una pasión, es una activación de lo que has recibido. O sea, el bautismo del Espíritu Santo no es un diploma que te dan por hacer un curso teológico en un seminario. No es pertenecer a una denominación, no, es que somos pentecostales. No, olvídate. No es tampoco emocionalismo, es una obra real del Espíritu Santo en nuestra vida que nos activa, aleluya. Dice Hechos 1:8, Jesús, pero recibiréis poder. ¿Qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y esa palabra poder en griego es dunamis. De ahí viene la palabra dinamita. ¿Tú has visto alguna vez estallar un cartucho de dinamita? ¿Deja alrededor las cosas igual? No. Lo cambia todo. Jesús estaba diciendo, voy a poner dentro de vosotros poder explosivo del cielo. Y tú estás ahí y dices, bueno, ¿y para qué necesito yo ese poder? ¿Por qué necesitamos el poder? ¿Por qué necesitamos ser revestidos de poder? ¿Por qué necesitamos el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, te lo voy a decir claro, porque tienes una batalla que es real. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Hay una lucha encarnizada real por tu alma, por tu familia, por tu hogar, por tu ministerio, por tu iglesia, por tu país, por tu nación. Aleluya, por el mundo entero. Hay una guerra. El pecado es real y te destruye. La batalla espiritual es real, tan real como que estoy aquí, delante tuyo. El enemigo de nuestras almas es real. ¿Y sabes qué? Nuestras fuerzas humanas son limitadas. Tu entendimiento, tu conocimiento, tu raciocinio, tu intelectualismo, todo eso no derrota el reino de las tinieblas. Necesitas el fuego del Espíritu Santo. Charles Spurgeon dijo, sin el bautismo del Espíritu Santo somos barcos de vela sin viento. La iglesia no necesita más entretenimiento, necesita más fuego. Fuego. ¿Amén? Y aquí aparece algo importante. Porque no basta con haber tenido una experiencia una vez. Porque a veces pensamos, bueno, yo me acuerdo en el campamento cuando tenía 16 años que sentí un fuego. Sentí unas cosquillas. Sentí al Espíritu Santo. ¿Verdad? Dios no quiere solamente visitas de vez en cuando. Quiere una vida continuamente llena. Continuamente llena de su Espíritu. Y esto es lo tercero que quiero que veamos hoy. La llenura del Espíritu Santo tiene que ser continua. El bautismo es un momento inolvidable. Es como cuando agarras un cable de alta tensión. Si agarras un cable de alta tensión, ¿a qué no se te olvida? No, es que, pastor, yo no sé si he sido bautizado en el Espíritu Santo, entonces no ha sido. Si no lo sabes, ¿por qué no ha sido? Porque eso es como si un camión de 8 toneladas te atropella. O sea, no. Entonces, pero es importante no solamente ese momento donde por primera vez, vamos a orar ahora al final de la reunión, si alguien no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, para que sea hoy este día, cuando tú seas bautizado con el Espíritu Santo, aleluya. Pero aparte de ese día, que es inolvidable, nunca lo voy a olvidar, 24 de agosto de 1995, jamás se me va a olvidar. Ahora, campamento de jóvenes. Ahora, mira lo que dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y en el original griego significa continúen siendo llenos. O sea, está en presente continuo. Sed llenos, sigan siendo llenos, continúen siendo llenos. Porque si no nos llenamos continuamente, ¿cuántos sabéis que dice también que Él dará el Espíritu con medida? ¿Cómo dice? Sin medida, al que se lo pida. O sea, si no nos llenamos continuamente, puede pasar que en nuestra vida enseguida nos enfriamos, nos quedamos más secos que la mojama. La gente se acerca a nosotros y en vez de ser impartidos por nosotros, por lo que hay del Espíritu, por nuestro nuevo hombre, por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, es impartida por nuestro viejo gruñón, por nuestra ira, por todas nuestras frustraciones. Entonces, nos enfriamos, nos secamos, se apaga el fuego. Enseguida empezamos a perder la sensibilidad espiritual, empezamos a acomodarnos en una vida mediocre, el pecado empieza a tomar cuerpo en nuestra vida y ya lo toleramos. ¿Os acordáis de Sansón? Hay algo tremendo de Sansón, lo predicaba hace poco a los jóvenes. Sansón tenía fuerza, pero había perdido la presencia de Dios. Y podemos acostumbrarnos bueno, como todavía tengo fuerza, acostumbrarnos a vivir sin la presencia de Dios. O sea, Sansón era tan iluso que pensaba que Dios lo usaba viviendo en pecado. Pero bueno, no pasa nada, Dios todavía me usa. O sea, yo podría ser vuestro pastor aquí y pensar,
Bueno, yo tengo mis pecados por ahí, mis cosas, veo pornografía escondida, hago mis cosas y luego vengo aquí y predico, ¡oh, el Señor me usa! Y ser tan estúpido de pensar que me usa por mí. Pero no me usa, no me usaría, en ese caso no me usaría por mí, porque esto no se trata de mí, sino que me usaría para bendecirte a ti, por amor a ti. Y eso es lo que estaba haciendo Dios con Sansón. Estaba usando a Sansón por amor a Israel. Y él era tan iluso que pensaba, bueno, yo puedo hacer lo que quiera, con la filistea, con la otra, con no sé qué, que a mí el poder puta ya me sigue. Pero llegó un momento que dice la palabra, y no sabía Sansón que el Señor ya se había apartado de él. Y se quiso levantar, pero le habían cortado el pelo. Y ya no había fuerza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo más peligroso no es perder la emoción que nos produce la llenura del Espíritu Santo. Lo más peligroso es acostumbrarnos a vivir sin la presencia de Dios. Entonces, Josué, ¿cómo mantenemos la llenura del Espíritu Santo? Mira, para mantener la llenura del Espíritu Santo, solo hay un secreto. Es tener hambre. Es tener hambre. ¿Sabes lo que es hambre? No, hambre no es lo que estás sintiendo ahora mismo, que desayunaste a las 11. No. Es hambre. Hambre de que te comen la suela de un zapato. Hambre porque llevas... O sea, es un hambre atroz. ¿Alguna vez has sentido ese hambre? Es desesperación. Es una búsqueda ferviente y apasionada. O sea, lo único que hace que mantengas la llenura del Espíritu Santo es ese tipo de hambre. Esa desesperación por estar en su presencia. Esa búsqueda. Esa manera de orar fervientemente, esa adoración continua en tu vida, es obedecer, es intimidad y comunión con Dios diaria, esa necesidad de no poder vivir si no estás en intimidad con Él, es hambre de Dios, es santidad. Smith Wigglesworth dijo, prefiero vivir 5 minutos lleno del Espíritu Santo que toda una vida sin Él. Prefiero vivir 5 minutos lleno del Espíritu Santo a vivir toda una vida sin Él. Prefiero vivir 5 minutos lleno del Espíritu Santo que 100 años sin Él. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos sabéis que el fuego necesita combustible? El fuego que no alimentamos se apaga. Tenemos que echarle combustible. ¿Cuál es el combustible? La oración ferviente. La adoración. Adoración no es que venga los domingos a adorar. Adoración es, como decía Lirio, todos los días. Adoración es lo que soy. Continuamente. En mi trabajo, en el colegio, en el instituto, en el supermercado, donde quiera que estoy, yo soy una ofrenda. Ofrenda no es algo que doy, soy yo. Toda mi vida. Es obediencia, es intimidad, es buscarle. ¿Cómo va a estar el fuego del Espíritu Santo avivado en nosotros de domingo en domingo si no cultivamos intimidad con Dios? Si no le buscamos, si no hay hambre de Dios. No hay hambre de Dios. Si no vivo en santidad, apartado para Él, el fuego se apaga. Ahora bien, ¿cómo sabemos si alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo? La Biblia no nos deja confundidos respecto a esto. Evidencias del bautismo del Espíritu Santo. Una evidencia que a mí me llama la atención inicial es hablar en lenguas. Dice Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice Hechos 10:46, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Dice Hechos 19:6, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y quiero ser muy claro con esto de las lenguas, porque a veces se ha manipulado mucho esto, hay una falta de entendimiento total, ese movimiento pentecostaloide a veces que en vez de hacer bien hace mal, y tenemos que derribar algunos temores absurdos sobre esto. Porque, número uno, hablar en lengua no es una posesión. No es que de repente el Espíritu Santo te posee y te toma la lengua y tú no sabes controlarlo. No. El Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo no posee. ¿Cuántos sabéis eso? O sea, el Espíritu Santo se somete incluso a mi espíritu. A mí. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que una vez
tuve que corregir a una persona, porque la persona, ¿sabéis? Mira, el mundo espiritual tiene un lenguaje. ¿Sabías eso? Igual que nosotros, el mundo natural, tenemos un lenguaje, el mundo espiritual tiene lenguaje. De hecho, cuando veas a los satanistas, hablas de lenguas raras. Cuando hay una manifestación espiritual, de hecho, eso lo reflejan en algunas películas. No sé si habéis visto La momia, por ejemplo. No vedla, ¿vale? Ya la he visto yo por vosotros, no vedla. Hay un mundo espiritual que tiene un lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Que el diablo sí posee. El Espíritu Santo no, pero el diablo sí. Entonces, había una hermanita que empezaba a hablar en lengua y empezaba a hablar lengua durante la alabanza, la adoración. Y claro, ¿qué hacía? Sacar a todo el mundo de la alabanza, la adoración, armaba un espectáculo. Y entonces yo tenía que ir. Fui un día, hermana, tienes que... Como Pablo en Corintios, ¿verdad? Que tuvo que poner orden sobre este tema. Hermana, estás distrayendo la adoración. Dice, es que yo no puedo parar, es que siento que algo me coge y yo no puedo. Digo, si no puedes controlarlo, no es de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que luego tuvimos que orar por ella y se manifestó. Gracias a Dios fue liberada y está en la iglesia. Gloria a Dios y está sirviendo al Señor y una hermana poderosa. Pero entiende lo que quiero decir. O sea, hay un lenguaje espiritual. Pero el Espíritu Santo, las lenguas que hablamos, no son una posesión. O sea, no pierdo el control. No es algo místico, no es algo oscuro. De hecho, yo conozco mis lenguas. Por ejemplo, puedo hablar en lengua en cualquier momento. No es algo... ¿me comprendes lo que te quiero decir? Están ahí, están en mí. Es mi lenguaje espiritual. O sea, el Espíritu Santo me ha dado un idioma, un lenguaje, le ha dado un lenguaje a mi espíritu renacido. O sea, las lenguas espirituales son el idioma de tu espíritu. Pero ¿cuántos sabéis que los niños nacen? Cuando nacen, ¿tus hijos tienen capacidad de hablar? ¿Cómo que no? Si tienen capacidad. Nacen con la capacidad, pero tienen que desarrollarla. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, igual que en lo natural tenemos que aprender a hablar, y un niño empieza a hablar y empieza... ¿Verdad? Empieza a emitir sonido. Y a mí me encanta porque mis 3 hijos, la primera palabra que dijeron fue papá. ¡Aleluya! Es que es más fácil decir papá que mamá. ¿Verdad? Pero ellos, imagínate que Aarón, ahora con 24 años, me acerco y dice... No, ha ido desarrollando su lenguaje con el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor tú estás en la presencia de Dios, el bautismo del Espíritu Santo cae y te sale decir algo, y entonces tu intelecto dice, no, tu mente, no, esto es mío, esto es del Señor. Si te sale pues di pa. Empieza por ahí. O sea, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Tú crees que aquí va a estar el diablo? No. Entonces tienes que soltarlo. Pero ¿qué pasa? Que yo me he dado cuenta que las lenguas viene el bautismo del Espíritu Santo y lo frenamos con nuestra mente. Porque pensamos, no, esto no puede ser aquí, ni en este momento. Esto tiene que ser con Marco Witt cantando y con Enoch no, tiene que ser un evento. ¡No! ¿Me comprende lo que quiero decir? O sea, en tu espíritu está tu lenguaje espiritual. Y tú has recibido el Espíritu. Lo hemos leído. Eso no quiere decir que haya sido bautizado, pero el Espíritu está. Y se tiene que activar. Orar en lenguas es poderoso. Aquel que no lo tiene no sabe lo que se está perdiendo, hermanos. Es nuestro idioma. Y ¿sabe? Algo que me enseñó una vez el pastor Radamés, que me dejó, wow. Dice, mira, ¿sabes lo que pienso yo, siervo? Digo, dime, pastor. Dice, mira, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces tú, en el lenguaje espiritual, estás hablando en otra dimensión. Y tú dices, riquita, rabasada. Y a lo mejor solamente has dicho eso, pero es todo un diccionario en el mundo natural. Porque en el natural. O sea, en el espiritual es corto, pero en el natural es como un diccionario. ¿Entendéis lo que quiero decir? Perdonadme, si no soy buen comunicador. Pero, o sea, que estás en otra dimensión. Quizás tú dices, es que solo hablo 3, 5 palabras, pero estás hablando en el espíritu. ¿Entiendes?
Entonces, son tu idioma espiritual. Dice 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¡Wow! Hablar en lenguas. Hablar en lenguas es oración espiritual, es comunión profunda, es edificación espiritual, es donde no hay fallo. Ay, pastor, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo oro y me equivoco y digo cosas, cuando construyo la frase me equivoco y no sé orar, pero en el Espíritu no te equivocas. 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Oh, hermanos, ese momento donde tú te presentas delante del Señor y empiezas a hablar con tu lenguaje castellano, empiezas a adorar, pero de repente empiezas a orar en lenguas. Y hay una edificación, hermanos. Es como que tú sientes que se edifica. ¿Sabes? La palabra edifica ahí en 1 Corintios 14:4 significa construir, fortalecer, levantar. Necesitas hablar en lengua, hermano. Esto es algo que si no lo tienes, tienes que tenerlo. Tienes que anhelarlo, tienes que desearlo. Primero porque Dios te lo quiere dar. Hay batallas que nuestra mente no sabe cómo orar, pero el Espíritu sí sabe. Dice Romanos 8:26, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué son gemidos indecibles? Las lenguas. Y no tienes que tener miedo de las lenguas. Son el lenguaje de tu espíritu para tiempos donde las palabras humanas no alcanzan. Y cuando tú vas practicando te das cuenta, mira, yo muchas veces estoy orando en lenguas y yo me doy cuenta que estoy orando y que estoy intercediendo en una batalla. Me doy cuenta que a veces son lenguas que son de adoración, que estoy adorando al Padre, que estoy adorando al Hijo, que estoy adorando al Espíritu Santo, que mis lenguas son de adoración. Otras veces siento que son de petición, como pedirle algo al Padre. ¿Entiendes lo que quiero decir? Tienes que ir desarrollando, aprender a hablar como los niños. Porque eres un niño en el Espíritu que va creciendo, ¿verdad? En el Espíritu también estamos creciendo. Y hay que empezar a practicarlas e ir creciendo. ¿Amén? Amén. Si no puedes decir amén, di ay. Pero además del bautismo y la llenura del Espíritu Santo, tenemos que entender que ese bautismo y esa llenura del Espíritu Santo produce algo, esa evidencia, hemos dicho, una de ellas es hablar en lenguas, pero hay otras evidencias. Y una de ellas es la santidad. De repente tú ya no quieres vivir como vivías antes. De repente ya la santidad para ti no es algo que dices tú, qué difícil, sino es algo que anhelas. Vivir apartado para Él. De repente, otra evidencia de la llenura del Espíritu Santo es lo que he dicho antes. De repente tienes pasión por la obra de Dios. Tienes pasión por los perdidos, pasión por las almas. De repente hay en ti hambre de Dios. Hay un fruto espiritual. Se empieza a manifestar en ti el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Aleluya. Aparece en ti un denuedo, una valentía. Ya no te da miedo hablarle a tu compañero. ¿Cómo te va a dar miedo hablarle a un compañero que está hablándote? Yo a la gente decís cada locura y a nosotros nos da miedo decir la verdad. ¿Miedo de qué? Necesitas poder. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Otro fruto es que empiezas a amar la palabra de Dios. La palabra de Dios empiezas a amarla. Porque el Espíritu Santo no solamente quiere tocar tu boca, quiere transformar tu vida. Y que hay una evidencia. O sea, que no es un evento, oh, he sentido la presencia de Dios y luego sales, como hemos dicho, y eres el mismo de siempre o la misma de siempre. Entonces viene la gran pregunta. Ya con esto terminamos. ¿Cómo se recibe, Josué, el Espíritu Santo? Bueno, la Biblia muestra claramente, en la Biblia vemos tres maneras. Bueno, 3 o 4. Número 1, maneras bíblicas de recibir el bautismo, que salen en la Biblia, de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Número 1, por búsqueda personal. Búsqueda personal. Ese hambre, esa búsqueda personal, dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, no podemos tener poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, sin que tengamos búsqueda, sin que tengamos altar. El Espíritu Santo llena vasos vacíos, no corazones que están satisfechos, porque hay un cristianismo que dice, no, yo estoy bien así.
¿no? Jesús mismo también nos animó a esa búsqueda personal. Él nos enseñó a pedir el Espíritu Santo. Dice en Lucas, capítulo 11, verso 9 en adelante, dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si un hijo le pide pan le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, escucha, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? O sea, Jesús dijo a los que se lo merezcan. Dijo a los que se lo pidan. O sea, el bautismo del Espíritu Santo no es solamente para una élite espiritual. No, es que esto solamente es para los pastores. No es que esto solamente es para liderazgo de la iglesia. No, el bautismo del Espíritu Santo es para ti, 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 por mí, por todos mis compañeros. Pero Jesús nos muestra un camino: pedir, buscar y amar. El Espíritu Santo no es un premio para gente perfecta, es una promesa para gente hambrienta. Dios no llena corazones distraídos. Dios llena corazones que están hambrientos de Él, que le buscan. Así que una de las formas de recibir el bautismo del Espíritu Santo es por una búsqueda personal. Pero hay momentos donde Dios no solamente responde a una búsqueda individual, hay momentos donde Él abre los cielos y derrama su Espíritu soberanamente. O sea que la segunda manera de recibir el bautismo del Espíritu Santo bíblica es por derramamiento sobrenatural. Pentecostés, ¿qué fue? Dice Hechos 2, 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y termina diciendo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron? Todos. O sea, el aposento alto, ahí nadie manipuló, ahí nadie fabricó nada. No, es que tenemos que fabricar una atmósfera. No. Nadie estaba actuando, el cielo tocó la tierra. Aleluya. Pentecostés no nació en una plataforma, nació en un altar. En el altar del aposento alto. Dice Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, esto es en casa de Cornelio, ¿os acordáis? El Espíritu Santo estaba predicando Pedro, o sea, es como si yo estoy predicando aquí ahora mismo, y de repente el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión, o sea, los que se habían venido de Jerusalén con Pedro, se quedaron atónitos porque también sobre los gentiles, gente que no era de Israel, se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Lo sabían. Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. ¡Wow! Señor, interrúmpeme el sermón así como a Pedro. ¡Aleluya! Dios interrumpió el sermón de Pedro. Porque cuando hay hambre de Dios, cuando hay un hambre real, genuina, el Espíritu Santo no espera protocolos humanos. ¡Fum! Cuando el cielo encuentra hambre de verdad, el fuego cae. Y otras veces, Dios decide usar vasos humanos para impartir aquello que viene del cielo. Y este es el tercero. ¿Cómo recibimos el bautismo del Espíritu Santo bíblicamente? ¿Cómo la Biblia nos enseña? Hemos dicho, número 1, búsqueda personal. Número 2, derramamiento sobrenatural. Número 3, por imposición de manos, por impartición. Hechos 8:17 dice, entonces les impuso las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 19:6, y habiéndoles impuesto Pablo, esto con los discípulos de Éfeso, Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, Dios usa siervos, vasos humanos para impartir la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Por supuesto, esto no es para adorar hombres, no dependemos de hombres, amén. Pero reconocemos que Dios usa personas llenas de su Espíritu para impartir el bautismo del Espíritu Santo. Y a veces, Dios mezcla procesos. ¿Os acordáis de Saulo de Tarso? En Hechos capítulo 9. Después de ese encuentro con Jesús, Saulo dice que ayunó, se quedó ciego, dice que estuvo 3 días ayunando en quebrantamiento y buscando a Dios en oración. O sea, ahí vemos una búsqueda personal, ¿verdad? Hubo búsqueda personal de Saulo. Pero después dice que vino un discípulo llamado Ananías que le impuso las manos, lo bautizó y le impuso las manos y recibió al Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que hubo búsqueda personal y también imposición de manos. ¿Amén? Aarón, por favor.
Aleluya. ¿Cuántos quieren la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser bautizados en fuego? Hemos nacido de nuevo, pero ¿cuántos quieren bautizados en fuego? Necesitamos el poder del Espíritu Santo. No necesitamos solamente emocionarnos, que está muy bien que nos emocionemos. Yo soy el primero que se emociona, ¿verdad? Pero no necesitamos una emoción vacía. Ponte de pie. No necesitamos una emoción vacía. No necesitamos tampoco fanatismo espiritualoide, de ese que es mucha bullaranga, pero luego mucho ruido y pocas nueces luego fuera. No necesitamos eso. Necesitamos transformación real. No necesitamos espectáculo. Necesitamos la presencia de Dios, el fuego de Dios, la santidad, el poder. Necesitamos intimidad con Dios, discernimiento espiritual. La iglesia primitiva no conquistó el mundo con recursos. La conquistó llena del Espíritu Santo. Y los recursos vinieron. Entonces, el nuevo nacimiento te da vida. Pero el bautismo del Espíritu Santo te reviste de poder. Dios no quiere solamente que estemos convertidos. Quiere que estemos encendidos. No quiere solamente templos llenos de gente. Quiere gente llena de Él. Gente llena del fuego, del Espíritu Santo. Amén. Entonces yo quiero, antes de cantar, quiero hacer 2 llamados hoy. Primero, no sé si hay alguien aquí que por primera vez quizá nunca le entregó su vida a Jesús. Tal vez necesita primero nacer de nuevo. Dar ese primer paso. La palabra ha entrado a tu corazón, el Espíritu Santo ha activado la semilla y tú dices, creo que Jesús es quien dice ser, que Él vino a este mundo siendo Dios, encarnó, vino a este mundo, vivió la vida que yo no podía vivir, murió la muerte que yo merecía para darme su vida. Quiero seguir a este Señor. No quiero seguir una religión, no quiero seguir una teoría, quiero vivir una experiencia, quiero caminar con Él, quiero entrar a una relación con Él. Que necesitas nacer de nuevo. Tal vez estás aquí, Cristo te dice hoy, ven. Él te llama. Hay perdón de pecados para ti. Hay una vida nueva para ti. Amén. Y el segundo llamado es al bautismo del Espíritu Santo. Y quizá hay creyentes aquí que dicen, yo amo a Dios, pero pastor, necesito más. Tiene que haber más. Yo amo a Dios, pero necesito más fuego, necesito más poder. Necesito sentir el poder, necesito sentir esa pasión por la Biblia, esa pasión por estar en la intimidad con Dios. Necesito sentir pasión por las almas. Necesito la presencia de Dios, necesito el fuego, necesito ser activado. Yo quiero pedir que vengamos aquí. Escúchame, el Espíritu Santo es soberano. No necesitamos manipular nada. Pero si sientes alguno de estos 2 llamados, el llamado a la salvación, a nacer de nuevo, el llamado al bautismo del... Mira, cosas que no han nacido de nuevo, puede pasar que pasen las 2 cosas. Que hoy nazcas de nuevo y que hoy seas bautizado con el Espíritu Santo. Que salgamos aquí delante y le pidamos al Señor, Señor, bautízanos con tu Espíritu. Te entrego mi vida, Señor, te entrego mi corazón. Quiero seguirte y quiero el fuego del Espíritu Santo. No me quiero conformar con una vida mediocre, Señor. Quiero ese superpoder que nos da el dunamis de Dios, el poder de Dios. Que vengas aquí delante y que se lo pidamos juntos al Señor, pero también que cuando salgas de aquí, de este lugar donde yo sé que el Espíritu Santo quiere llenarte, cuides, como le dijo Pablo a Timoteo, cuides el depósito, cuides el fuego del don de Dios que hay en ti, porque eso es algo que nadie puede hacer por nosotros. Somos nosotros los que le tenemos que echar combustible a ese fuego. Somos nosotros a través de nuestra devoción, de nuestra búsqueda apasionada, de nuestra hambre, a través de la oración, de la búsqueda de Dios, de leer su palabra, de ayunar. Y fijaos que viene una semana poderosa, esa semana de clamores.
Es una oportunidad para que tú hagas el hábito de estar en su presencia. Porque no te conformes solamente con ser salvo. Dios quiere empoderarte. No te conformes con ser salvo y tener un matrimonio roto. No te conformes con ser salvo y que tus hijos se pierdan. No te conformes con ser salvo y que Dios no pueda usarte porque no te ha dado el poder. Que Dios no pueda capacitarte para las batallas espirituales. Que Dios diga, no, tengo aquí soldados, pero esto no puedo usarlos porque no tienen el poder. Si lo quieres recibir, esto no es por mí ni por hombres. Esto es por fe. Si tú tienes fe, ven aquí, pídeselo. Aleluya. Vamos a pedírselo.